Buenos días a ustedes, periodistas, y a la prestigiosa radioaudiencia de la no menos prestigiosa emisora. Vicerrector, bueno, nos enteramos ayer a través de una publicación de justamente las redes sociales de la Universidad Nacional de Formosa sobre esta grave situación que está atravesando la universidad con respecto a la faltante del presupuesto estipulado para la universidad. Eh, el problema deviene de la publicación que han visto ustedes. Mejor dicho, el problema deviene de la falta de envío de fondos Sí. por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias como organismo subejecutor del presupuesto, que tiene una actitud arbitraria, discriminatoria en el envío de fondos insuficientes a la Universidad Nacional de Formosa. Y decimos discriminatoriamente arbitraria porque en el mes de marzo, conforme a los acuerdos paritarios nacionales, se ha establecido un incremento Ujú. para los haberes de los trabajadores docentes y no docentes del 41% para el mes de julio, Sí. y en agosto el 7% sobre lo demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos arbitraria, discriminatoria? Porque para que la gente y el radio escucha entienda, el gobierno federal tiene la obligación, conforme al artículo primero, segundo y 58 de la Ley de Educación Superior, de solventar a los empleados públicos estatales prestadores del servicio de educación superior universitaria, y más aún con la consagración que hace la Constitución Nacional en el inciso 19 del artículo 75, Ujú. que establece y subraya que la autonomía será de la universidad pública y gratuita con autarquía financiera. Vale decir, todas estas responsabilidades del gobierno federal en sostener al empleo público de las universidades deviene inicialmente de esta normativa constitucional como también de la normativa legal. Sin perjuicio de ello, se han celebrado acuerdos paritarios y, para que la gente entienda, Ujú. en el mes de marzo, de cada 100 pesos que transfería la Secretaría de Políticas Universitarias a las universidades, en el mes de julio debía incrementar para los haberes, para los sueldos de los trabajadores, un 41%. En el mes de agosto, a esos 141 pesos ya serían que debía transferir en el mes de julio, debía incrementarle un 7%. Te saqué la cuenta que entonces debe sumarle prácticamente un 7% a 141 pesos. Ujú. Usted podrá visualizar en el sistema de Tesorería General de la Nación y en el sistema de Internet, conforme nosotros lo hemos esbozado
con suma claridad en la resolución 56 del Honorable Consejo Superior que la discriminación deviene que a las demás universidades que les transferían 100 pesos en el mes de marzo, Sí. le sumaron en el mes de julio 41 pesos y en el mes de agosto 7% más sobre esos 141 pesos. En cambio, a la Universidad Nacional de Formosa le siguen manteniendo ese monto de proyección de los 100 pesos sin incorporar los incrementos del 41% y del 7%, con otro agravante más, que eso es el inciso 1. Vamos a referirnos al inciso 2. Léase gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento no son sueldos, pero tiene su importancia en la universidad pública y gratuita consagrada desde el 22 de noviembre de 1949 por el presidente Perón, que consagra la novedosa universidad pública y gratuita en la Argentina para que los hijos de los trabajadores, el hijo del peón rural, el hijo del humilde trabajador pudiera acceder a los estudios universitarios. Bueno, sin embargo, acá atacan con un deterioro a los gastos de funcionamiento que se dirigen a becas estudiantiles, comedor universitario, servicio de internet para que los estudiantes puedan tener las mejores formas de estudiar, servicios de entregas de tablets, servicios de entregas de pendriver, servicios para suministrarles los dossiers a los estudiantes, el servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, la compra de combustible que se incrementa y con la cual se hace la limpieza del campus universitario para alejar el problema del dengue. También la compra de los sanitizantes para la lucha contra el COVID y así otras cosas más, como también la provista de los insumos del Centro de Atención Primaria para la Salud Ramón Carrillo, que fue edificado con recursos propios por el rector Parmeter, que fue puesto en funcionamiento ese centro de salud y que conlleva insumos que se solventan con los gastos de funcionamiento. ¿Cuál es el problema? Ese deterioro lo venimos sufriendo desde el mes de mayo. De los 22 millones que transferían a la Universidad Nacional de Formosa por gastos de funcionamiento, solamente el 10%, léase 2 millones. De modo tal que en más de 80 millones está en flagrancia deudora la Secretaría de Políticas Universitarias con la Universidad Nacional de Formosa por gastos de funcionamiento. Además, por lo atinente a sueldos, haberes del personal docente y no docente, por el mes de julio adeuda más de 72 millones, por el mes de agosto más de 78 millones. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿se pagó o no se pagó? ¿Se pagaron o no los haberes de julio y agosto?
merced a la brillante, prolija administración económico-financiera del rector Parmeter, se han pagado los sueldos con recursos propios de la universidad, de modo tal que la aviesa intención de generar una conmoción interior para que el rector Parmeter no pudiera asumir el 1 de septiembre fue aventada de esa manera. Pero ante la persistencia contumaz cuasi delictual de la Secretaría de Políticas Universitarias, es que nos vemos en esta necesidad de que el máximo órgano de gobierno de la universidad tome intervención, el cual con rotunda contundencia ha aprobado esta resolución de declaración de emergencia económico-financiera ante la arbitraria discriminación de la Secretaría de Políticas Universitarias en el envío de fondos insuficientes conforme a los acuerdos paritarios para julio y agosto del 41% uno y del 7% el otro. Doctor, ante tamaña explicación, necesito preguntarle si la discriminación es solamente para la Universidad Nacional de Formosa. Digo, no es una medida claramente económica por parte del Estado Nacional para todas las universidades del país. Digo, estamos hablando únicamente para la Universidad Nacional de Formosa. ¿Puede tener esto más que una cuestión de decisión política, más que una cuestión de decisión económica, es una cuestión política lo que estábamos? Evidentemente hay un gato encerrado que desborda, trasciende la cuestión meramente económico-financiera, porque si el problema fuera económico-financiero y los argentinos debemos todos por igual repechar la cuesta, entonces ahí tendría una explicación. Pero cuando a mi vecino le transfieren 141 pesos y a mí me siguen transfiriendo 100 pesos, hay una discriminación, hay una arbitrariedad. Cuando a mi vecino, además de los 141 pesos, le transfieren el 7% más sobre esos 141 pesos y a mí me siguen transfiriendo 100 pesos, hay una arbitraria discriminación. Lógicamente que eso conlleva una investigación, una interpretación, y sale a la luz que hay aviesas intenciones de quienes han querido meterse en la Universidad Nacional de Formosa, no respetar la autonomía constitucionalmente consagrada, tratar a la universidad como si fuera un kiosquito o un club de barrio donde se mete el absolutismo, y entonces, como no pudieron hacerlo por los medios legales ni políticos, entonces ahora quieren generar el ahogo financiero para pretender justificar lo que le pide el absolutismo, la intervención de la Universidad Nacional de Formosa. Entonces, esa es la única explicación política que puedo sonsacar de esta extraordinaria y regular actuación de la Secretaría de Políticas Universitarias, que vulnera a la Constitución Nacional no solo en el artículo 75, inciso 19, sino también en el artículo 16, violando el principio de igualdad ante la ley, porque como usted bien me lo planteaba y yo le explicaba, que hay arbitrariedad cuando a los demás les transfieren el 41% más, el 7% más,
y a nosotros nos siguen transfiriendo lo mismo que en marzo. De modo tal que ahí es donde vemos categóricamente la violación al principio de igualdad ante la ley establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional y establecida en el Pacto de San José de Costa Rica, las condiciones generales de igualdad. Pero sin perjuicio de ello, hay otra cuestión más grave aún. Se está vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el principio de estabilidad del empleado público, porque el docente de la universidad pública, el no docente, léase administrativo, personal de servicios generales, etcétera, son empleados públicos, de modo tal que esos empleados públicos tienen que ser, conforme lo que dice en los artículos 1, 2 y 58 de la Ley de Educación Superior, responsabilidad del Estado Nacional, el sostenimiento, Estado Nacional que intervino en los acuerdos paritarios mediante los ministerios de Educación y Ministerio de Trabajo, de modo tal que no pueden decir que no lo saben. Pero además, otro agravante más. La Secretaría de Políticas Universitarias hace caso omiso al decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto en el mes de junio, decreto de necesidad y urgencia 331, de modo tal que la actuación de la Secretaría de Políticas Universitarias es de una flagrante ilegalidad, inconstitucionalidad y hasta criminalidad, porque está atentando contra el trabajador público argentino. Doctor, cuando usted habla del absolutismo, me permito yo entender que puede llegar a hacer referencia a una cuestión más provincial cuando habla del absolutismo, que pretende intervenir la Universidad Nacional de Formosa. ¿Usted tiene información de que fue a los estados nacionales a pedir la posibilidad de la intervención de la Universidad Nacional de Formosa, la gente de la provincia? Cuando el decano Guerra había ganado las elecciones, ya en ese momento, ante la noticia, Stroessner pidió la intervención. Y después, es más, hasta le diría que hay nombres del interventor, que es un frustrado interventor que intentó hacer esto en La Rioja y ahora lo quieren colocar en Formosa. Mira. Ahora, doctor, hay un amparo, ¿no?, en la justicia donde la jueza federal de Formosa, Belén López Macé, no hizo lugar a la cautelar. ¿Explicó el por qué? La juez López Macé, evidentemente, del mismo modo que actúa su coequiper del otro juzgado, actuó desoyendo y sin atender la contundencia de la importancia de la medida cautelar. Uh-huh. El amparo sigue sustanciándose y que por las características de la litis puede llegar a convertirse en un juicio ordinario. Pero, más allá de esto, volvamos a la medida cautelar que la juez López Macé no hizo lugar, lo cual nosotros hemos apelado, ya se han sustanciado los trámites de notificación a la otra parte, el descargo para que conteste los agravios que hemos planteado, y Dios mediante eso proseguirá en la Cámara Federal de Resistencia el
la apelación correspondiente. Los argumentos dados por la juez, para no entrar en detalles, les puedo decir que en lugar de argumentos de la razón, son de la sinrazón, propias del absolutismo estronista que da las órdenes para que sus acólitos jueces actúen en consecuencia. De todas maneras, bueno, se sabe ya que... Ya dijo todo sin dar nombres igual. Igual creo, la Cámara Federal de Casación de Resistencia de Apelaciones dará lugar, porque claramente es un hecho muy arbitrario lo que está sucediendo, y aparte, insisto, no es una decisión relacionada con la cuestión económica a nivel país, digamos, no es una decisión homogénea para todo el país, es una decisión muy arbitraria y sobre una única universidad. Doctor, lo que le iba a consultar es, ¿se superó otras instancias? Digo, ¿se habló con la Secretaría de Políticas Universitarias para consultar qué es lo que estaba pasando ante el recorte? Porque yo tengo la información de gente de adentro de la universidad que estos recortes no son de ahora, vienen ya de hace unos meses. Entonces digo, ¿se pasó por otras instancias previamente a la judicialización de esto? Digo, ¿se habló con la Secretaría de Políticas Universitarias? ¿Se trató de consultar qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué los recortes? Mire, vamos a historiar para que la audiencia y ustedes como periodistas se ilustren y puedan ilustrar a la audiencia. En el año próximo pasado, cuando pretendía cuando pretendían dar un golpe de Estado dentro de la universidad, estos acólitos del absolutismo ya presionaban al rector Parmeter desde la Secretaría de Políticas Universitarias, con ese famoso cuasi interventor de La Rioja, y de la Universidad de La Rioja, y con otro intento que hicieron con el ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Presionaban al rector Parmeter para que hiciera cosas que estaban fuera de la ley y fuera de la legitimidad universitaria. Y el rector Parmeter consultó con los abogados, consultó con los dirigentes políticos y actuó en consecuencia de lo ordenado por la Cámara Federal de Resistencia y prosiguió. Entonces, ¿qué hicieron? Ya deterioraron el presupuesto en los meses de octubre y noviembre del año próximo pasado, con el intento de comenzar el agravamiento de el ahogo financiero a la Universidad Nacional de Formosa, que de repetirse en el mes de diciembre ya se perdían 3 meses de una buena cantidad de dinero que no estaban transfiriendo, que no estaban enviando a la Universidad Nacional de Formosa. Hemos hecho los reclamos administrativos mediante la Secretaría de Gerencia y Desarrollo, léase el Ministerio Económico de la Universidad, mediante el rector Parmeter, y con las actuaciones de los abogados, pero en sede administrativa y con la advertencia de que daríamos prosecución en los estrados judiciales. Afortunadamente no llegamos al punto límite del 28 de diciembre
Y el 16 de diciembre o 19, no recuerdo muy bien, pero fue antes del 19 de diciembre, la Secretaría de Políticas Universitarias subsanó la irregularidad de ese envío insuficiente de fondos que hacía en el año próximo pasado. Este año, con esta situación que comienza a vislumbrarse de ahogamiento en el mes de mayo, con solamente el 10% de envío de gastos de funcionamiento, comienza a propiciar también las actuaciones administrativas de reclamos donde la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación ni siquiera movieron ninguno de los expedientes de reclamo, no le dieron ningún curso. Todo eso nosotros lo podemos visualizar en el sistema porque como ahora todo se maneja con el TAG, sí. Entonces nosotros visualizamos cuándo se mueve el expediente, cuándo consideran el expediente. En este caso, hasta ahora, hasta hace unos días, no había ningún movimiento, inclusive con los pronto despacho que se habían planteado ante la omisiva actuación de la Administración Pública Nacional, léase particularmente la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Eso es lo que nos ha llevado a impulsar el trámite del proceso judicial con el amparo y la medida cautelar correspondiente, a lo cual le hemos agregado hecho nuevo en la actuación del amparo conforme a las novedades que eran pertinentes para la actuación y dilucidación de estas actuaciones. Ustedes podrán ver en la resolución, en los considerandos de la resolución 56 del Honorable Consejo Superior, que hay planillas comparativas en los considerandos que desnudan la arbitraria discriminación que hace la Secretaría de Políticas Universitarias con detrimento a la Universidad Nacional de Formosa. Bien. No sé si tuvo oportunidad, Doc, de leer la nota que salió en Infobae, donde al absolutismo le ponen un nombre y apellido. En este caso apuntan directamente al gobernador Gildo Infran de querer asfixiar a la Universidad Nacional de Formosa, según lo que salió en Infobae. Pero también se pudo comunicar este portal de noticias con el Ministerio de Educación, y desde el Ministerio de Educación desmintieron una subejecución del presupuesto en contra de la UNAF. Es lo que dice textual: la universidad ya hizo un reclamo judicial y la justicia se lo denegó. Todas las universidades, es lo que dicen desde el Ministerio, están recibiendo más del presupuesto del prorrogado. Todas menos la Universidad Nacional de Formosa. Si pueden ser tan caraduras, o lo que pasa es que el secretario de Políticas Universitarias tiene el título nomás de contador, pero parece que no sabe contar los números. Entonces, como contador, ni siquiera le alcanza para ser un actor de Hollywood, porque es la mitad nomás de un actor de Hollywood, su apellido. Él es Alpa nomás, no alcanza a ser Al Pacino. Entonces, el secretario de Políticas Universitarias debería visualizar la claridad de los números de envío de fondos, los cuales desnudan
su aviesa actuación en detrimento de la Universidad Nacional de Formosa. A los números me remito. Si el contador quiere debatir, invítenlo ustedes, al contador. Yo le voy a enseñar a contar los números, al contador Alpa o al ministro Persit. Yo hago un debate público con ellos, y pongamos las cosas en claro, que él haga su defensa y yo hago la defensa de la Universidad Nacional de Formosa. A ver, si son tan corajudos, que hagan el debate público conmigo, yo los desafío, o cuenten ustedes los periodistas conmigo, para ese debate esclarecedor ante la comunidad argentina. Bueno. Gripaldi, con la verdad, no ofende ni teme. Este recorte, Doc, ya se comenzó a sentir, por ejemplo, en el área de comedor de la universidad. No es un recorte. Este faltante del 41%. Insuficiente envío de fondos. Ok. Le explico eso porque en las vivencias económicas de nuestro país se ha instalado la expresión recorte, y conforme a la semántica de los manejos contables y presupuestarios no condice. Entonces, por eso yo ayudo a los señores periodistas a adoptar la semántica correcta. No es un recorte, es insuficiente envío de fondos que están asignados presupuestariamente por reconducción presupuestaria y por el decreto de necesidad y urgencia 331 de la Presidencia de la Nación. Ok. Bueno, doctor, vamos a esperar. Yo estimo que la resolución de la Cámara Federal de Casación y Apelaciones en Resistencia tendrá un resultado favorable, como la verdad que hay que decirlo, viene teniendo con la mayoría de los hechos que judicializó la Universidad Nacional de Formosa. Generalmente la doctora López Macé suele no tener un resultado favorable a la universidad, y la Cámara de Apelaciones hace lo suyo, dando la derecha en muchas resoluciones que ha sacado en los últimos conflictos que lamentablemente ha tenido la Universidad Nacional de Formosa. Así que esperaremos a esto. La verdad que no hay mucho sustento, digamos, en el porqué de este envío insuficiente de fondos, así que uno estima que en lo próximo deberán acomodarse nuevamente. Lo que sí es un poco peligroso es esto de la declaración de emergencia, porque digo, en el mientras tanto hay que ver cómo se administra los escasos recursos disponibles. Efectivamente, por eso es que en primer lugar tenía que tomar conocimiento toda la comunidad universitaria, los trabajadores docentes, no docentes, estudiantes, graduados, representantes de la comunidad y la familia formoseña y todo hombre de este espacio geopolítico del planeta que se sirve de la educación formal universitaria en Formosa. De modo tal que por eso es importante este tipo de actuaciones. Ahora, yo considero, del mismo modo que ustedes, que Dios mediante, las instancias judiciales superiores a la inocua actuación de los jueces federales de acá del medio podrán impartir justicia, que es lo que buscamos, que se imparta justicia. Y vamos a proseguir las actuaciones, no solamente si fuera necesario ante la Cámara Federal, sino ante toda otra instancia superior, porque estamos convencidos de que debemos luchar por la justicia de nuestro pueblo, no por la esclavización de nuestro pueblo o la esclavización de quienes no estén contestes o acólitos al absolutismo estronista. Entonces, de esa forma
puedo decirles, mi vida es lucha, siempre he luchado contra los absolutismos y seguiré luchando hasta el último hálito de vida que tenga. De modo tal que con la verdad no ofendo ni temo. Y si el secretario de Políticas Universitarias tiene el coraje de debatir, yo voy a debatir con él. Y si el ministro de Educación tiene el coraje de debatir, yo voy a debatir con él. Y si el jefe de gabinete de Presidencia de la Nación quiere debatir, voy a debatir con él. Y si el presidente de la Nación quiere debatir, voy a debatir con él. Porque con la verdad no ofendo ni temo. Doctor, muchas gracias por su amabilidad, por respondernos, por atendernos y por el tiempo que nos brindó. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes, los felicito por la actuación periodística y fundamentalmente por tratar de luchar con la información de la verdad, no con los mecanismos hitlerianos de la prensa de Goebbels, manejada por el absolutismo stronista, que tiene amordazados a varios medios del medio en la comunicación social. Entonces, por eso yo los felicito a ustedes y les agradezco lo que me han comentado de Infobae, porque me han consultado de varios medios, pero yo no muchas veces no tengo tiempo de ver o de escuchar. Así que por eso les agradezco la información que suministran ustedes. Ahora le mandamos el link, Doc. Muchas gracias, doctor, por el tiempo. Les voy a agradecer si me mandan el link a mi WhatsApp. Ahí estamos. No tengo ningún inconveniente. Ustedes saben que yo, al servicio del pueblo y al servicio de la comunidad universitaria, siempre estaré por las convicciones que he abrazado, que son convicciones democráticas, republicanas y fundamentalmente contrarias al absolutismo. Gracias, Muchas doctor. gracias. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, muchas gracias, estimados comunicadores sociales.